Pero, oigan, ¿no creen que podemos tener la conversación sin hacer spoilers? Yo creo que podemos tener la conversación sin dar spoilers de ninguna serie. Yo le estaba pensando en la ducha ahorita. Pues a mí lo que pasa es que a mí verdaderamente me parece que los spoilers no necesariamente dañan la experiencia. No, pero a mucha gente sí. A mí tampoco me parece que los spoilers dañen la experiencia, pero hay mucha gente que es como que vive por la trama. Y esto es algo de lo que podemos hablar. Sí. ¿Empezamos? No, pero decidamos si vamos a hacerlo de los spoilers. ¿Qué vamos a hacer con los spoilers? Mira, pueden decir que quizás vayan a haber algunos spoilers. No lo sabemos, capaz nunca hablamos de trama. Pero adviértanlo al principio que puede ser. Es que no sabemos. No. Yo voy a poner esto. Esta es la advertencia. Puede que hayan spoilers, pero si van a dar un spoilers, díganlo como en el momento. Como que estoy a punto de dar un spoilers de X o Y programa. Me encanta cómo estás usando el spoilers como los fans. Como los Avengers. No, como si van a dar un spoilers, hacen el favor y avisan. Bueno, ¿empezamos? Vamos. Empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus teorías sobre el universo, sus pasiones secretas, sus secretos más oscuros. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Federico Santelmo, en el que es nuestro además primer episodio de Expertos de Sillón internacional. Muy bien. Federico está conectado. Hay que agregarle aplausos, Federico está conectado desde Caracas, Venezuela. Federico, bienvenido a Expertos de Sillón. ¿Cómo estás? Nuestro corresponsal. ¿Cómo están? Sebastián, Alejandro? Bueno, me siento honrado de que me hayan invitado porque además los he escuchado en otras conversaciones y me parece súper interesante los temas que tratan, además muy diversos. Y creo que hoy vamos a hablar de algo también muy diferente a lo que han hablado y me parece muy chévere poder ser parte de esto. Así que gracias. Que de ahí se desprenden dos cosas. A todos nuestros oyentes, si ustedes dicen como yo verdaderamente debería ser un entrevistado o entrevistada en Expertos de Sillón, pues mándenos un mensaje. Para eso tenemos un correo, expertosdesillon@gmail.com. Y tienen que agregar un currículum y hacer un casting. Es un proceso bastante difícil de pasar, pero afortunadamente yo lo logré. Ustedes también pueden. Le pueden escribir a Fede para que les cuente más de nuestro proceso de casting. Son múltiples rondas de audiciones. Hay una audición de danza que es más como algo de carácter. Es verdaderamente tortuoso el proceso de llegar a ser una invitada en Expertos de Sillón. Fede, ¿tú realmente brillaste? O sea, nosotros estábamos ahí como indecisos, pero realmente brillaste en la audición de danza. Gracias. Verdaderamente sin el baile ese no hubiera entrado, pero bueno. Gracias, fue un trabajo muy arduo. Bueno, entrené meses para esto y la cuarentena me ayudó. Uh-huh. Federico, además de ser nuestro primer invitado que nos acompaña internacionalmente desde Caracas, Venezuela, es ingeniero electrónico. Aunque no vamos a hablar de su trayectoria dentro de la ingeniería electrónica, aunque pues no sé, es trabajador independiente o freelance, trabaja sobre todo en edición de video y de audio y se define como un contador de historias, tanto a través de la improvisación, es decir, casi que escribiéndolas en vivo, y nos estaba contando también un poco que está explorando más la escritura pues de teclado o de lápiz y papel, no sé ya el medio. Pero hoy vamos a hablar, no creo, de algunas cosas, pero no de eso, pero porque vamos a hablar de la obsesión de Federico, que es la televisión. Yo creo que más que obsesión, que puede ser chévere, creo que es una pasión, ¿no? Creo que estar apasionado por contar historias hace que inevitablemente de repente te enganchas con esto que está sucediendo desde hace varios años, que es la televisión y el medio que se utiliza ahora para contar obras de arte, básicamente. El cambio que ha surgido en la televisión desde lo que creo que nosotros tenemos edades quizás similares. Entonces recordamos todos la época que sí de Friends, la época de sitcoms o de algunos dramas con dudosa calidad en los años 90. Y si lo comparamos a lo que está sucediendo ahora en todos los canales y todos los medios y todas las maneras que existen para contar historias y para tener un programa de televisión, vemos que la diferencia es abismal, ¿no? Entonces creo que lo que me ha atrapado justamente es encontrar programas y televisión de calidad y todo el cambio que ha venido sucediendo en este medio. Que quiero ahondar en esa definición porque al decir como que nosotros tenemos una edad, estás creo sobreestimando la edad de Sebastián y mía.
Y sí, te estoy diciendo viejo. No, porque como para mí, yo me acuerdo, hay un libro que lo voy a mencionar mucho, que es mi marco de referencia para esta monda, que se me está olvidando. Brett Martin es el nombre del escritor. El libro lo tengo yo en mi casa. ¿Lo has tocado, Sebas? Cuando supe que íbamos a hacer este episodio, lo quise leer. O sea, lo he abierto un par de veces, no me lo he leído. Lo he tocado, sí. Ok. Que para darles como el marco teórico a nuestros oyentes, si ustedes tienen más o menos como 25 años o menos, nosotros crecimos después de la era dorada de la televisión o durante la era dorada de la televisión. Como que yo tenía 5 años cuando Los Soprano eran un fenómeno, ¿ya? Entonces como que nosotros no recordamos como esta noción de que la televisión no podía ser, no me refiero a buena, porque hay muchos programas de televisión que han entretenido a muchas personas por mucho tiempo, pero que la televisión tuvo un tránsito de entretenimiento a arte que se dio, como Fede está diciendo, como al final de los 90s, con estos programas que empiezan a salir desde HBO Claro. y luego en la televisión por cable, y ahí entra toda esta como dinastía de programas, que parte de la razón por la que es como fantástico hablarlos es porque como que la televisión se encontró como medio. Claro. Y se ha seguido encontrando y como, sí, como siendo este alto arte. Sí, quizás, bueno, yo tengo 33 años, entonces creo que esa diferencia que Anciano. hoy en día no se ve tanta, ¿no? Que son 7, 8 años. Ujú. Cuando uno crece, cuando yo tenía 15 años, ustedes, no sé si Sebastián también tiene más o menos la misma edad. Sí. No me gusta hablar de eso. Por supuesto, ahí sí hay una gran diferencia en la memoria colectiva. Sí, o sea, ¿vos te acordás cuando salió Los Soprano? Sí, exactamente. Y me acuerdo de no ver la televisión como algo diferente a entretenimiento. Y me gustó esa definición, que pasó de ser entretenimiento a una forma más artística. Inclusive hay gente que cuando empezó, bueno, hablemos del principio, ¿no? ¿Cuándo hubo este gran cambio? ¿O qué fue uno de los programas de televisión que empezó a transitar o a abrir las puertas a que se podían contar historias de calidad, complejas, con arcos narrativos diferentes a simplemente lo que está pasando en un episodio Ujú. y el caso del día y ya está, sino algo que pueda durar varias temporadas? Ajá. Creo que todos los críticos o la gran mayoría colocan a Los Sopranos como el primer gran programa de televisión que era por cable y no televisión en señal abierta. Si quieres ahora hablamos un poquito de esa diferencia. Y quiero aclarar, cable premium, que creo que esa es otra Claro. distinción. Como HBO era pagar por suscripción. Exactamente, y HBO fue justamente la casa donde existía Los Sopranos, que cambió mucho. Ujú. Entonces, ¿por qué cambió mucho? Ujú. Porque hasta ese momento la televisión por señal abierta en Estados Unidos, vamos a hacer siempre referencia a Estados Unidos, que es como la gran meca de entretenimiento. Sí. La televisión por señal abierta son esos canales de televisión que tú no necesitas pagar, simplemente conectas un televisor en cualquier lugar del país y puedes obtener NBC, CBS, ABC. Que sería el equivalente, por ejemplo, que uno conecta el televisor en Colombia y uno tiene RCN Caracol, por ejemplo, canal regional, Telepacífico, Teleantioquia, Ujú. cualquiera, y bueno, Canal 1 y otro par. Exactamente. Eso es lo que ya está como por default en tu casa cuando tú tienes un televisor. Y esos canales usualmente son los que mantenían como el poder de contenidos y lo que se va a transmitir, y ellos decidían basados principalmente en cuánta gente los veía. Otra nota que me parece súper importante para el desarrollo de esta historia es que por ser canales de transmisión nacional y pública, ellos tenían restricciones de contenido. Porque al ser canales públicos, el gobierno estadounidense podía decir, bueno, ustedes no pueden mostrar demasiada violencia, no pueden mostrar desnudos, tienen que adherirse a estas restricciones, y que la revolución como de estos contenidos que son como revolucionarios y todo eso se da porque la televisión por cable, porque las personas pagan por esa suscripción y pueden como optar tener esos canales, no están bajo las mismas restricciones que las cadenas de transmisión pública. Así es, y no solo las restricciones a nivel de contenidos, sino, por ejemplo, los comerciales. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando tenían estas grandes televisoras de señal abierta, el poder y el control, su gran medidor eran los ratings. Entonces, si un programa no cumplía con sus objetivos de ratings, básicamente podía ser muy bueno, inclusive aclamado críticamente, y lo cancelaban. ¿Por qué? Porque no le está llegando a la audiencia, porque estamos hablando de una estrategia masiva.
de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Y para eso se adaptan tanto los contenidos como las distintas estrategias que estos canales realizaban. ¿Qué cambió? Llega HBO con este nuevo concepto, es decir, yo voy a hacer televisión por suscripción, no va a haber publicidad y vamos a tener más libertades en poder mostrar desnudos, por ejemplo, a cualquier hora. Puede ser a las 12 del día, tú pones a HBO y puede haber una escena de sexo, puede haber más violencia. Está, como decía Alejandro, con otra normativa. Este primer gran programa que impacta y de igual manera impacta masivamente, que eso fue lo sorprendente, que tuvo muy altos ratings, a pesar de ser por cable y por premium, fue Los Sopranos. Y Los Sopranos sale en el año 1999 y comienza esta transición a entender que la televisión puede ser un medio interesante, inclusive los actores y esa clase de élite de Hollywood siempre veía a la televisión como algo menos, como, uy, no, tú eres de El televisión, moridero. claro, tú empiezas ahí, luego pasas a Hollywood. Y hoy en día no diría lo contrario, pero sin duda alguna son equivalentes lo que está sucediendo en la televisión como lo que está sucediendo en los cines. Entonces hablemos de la televisión. Antes, es que ustedes son absolutamente expertos de sillón y más allá del sillón de esto. Hay dos principios aquí. Uno es la historia de la televisión T mayúscula en los Estados Unidos, la televisión masiva y el tránsito hacia la televisión como arte. El otro es Federico y descubrir la televisión. Em, y no sé por cuál queremos empezar. Si queremos empezar hablando de qué era la televisión masiva, o si querés empezar, Federico, contándonos cómo te enamoraste de la televisión. Sí, sí, no, yo les voy a decir que mi historia quizás no es tan interesante, la mía, pero lo que puedo decir es, cuando empecé, o sea, yo siempre vi televisión, siempre vi programas, por ejemplo, Seinfeld fue un gran, gran impacto en mi vida. Creo que principalmente la comedia fue lo que me atrapó en la televisión porque era lo que principalmente había, ¿no? Estamos hablando de entretenimiento. Por ejemplo, también series como Friends, como las que masivamente mi generación vio en los años 90 y que todos recordamos como ese colectivo imaginario que tenemos de las referencias pop y culturales. Cuando yo empecé a involucrarme personalmente a la improvisación teatral y empecé a entenderla y empecé a verla como una forma de contar historias, como que desbloqueó otra parte de mí donde empecé a ver quiénes estaban contando historias, cómo las estaban contando, cómo se contaban mejor, qué me gustaba más, qué no me gustaba. Y eso me fue como filtrando hacia ciertos programas específicos y creo que uno de los primeros que es relativamente reciente, personalmente, que yo dije, wow, esto ya es otra cosa, fue Mad Men, que también podemos comentar un poquito más adelante, pero Mad Men, que es esta serie de publicistas de los años 60, finales de los 50, los años 60, y luego llega casi llegando a los 70, fue algo que fue la primera vez que yo vi serie de principio a fin, a pesar de que duró 7 años, viendo y analizando y estudiando cada capítulo y entendiéndola a fondo. Eso fue como el primer gran momento donde yo dije, ok, esto es como leerse una novela, en un libro, algo que es más allá de que simplemente voy a poner el capítulo de la semana. ¿Y cómo fue leer Mad Men? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento a decir, yo voy a estudiar esto? Porque el protagonista, que es Don Draper, es súper intrigante y esto puede ser un posible spoiler, así que lo voy a decir. Si no han visto Mad Men y la quieren ver en algún momento, no sé si vaya a ser spoiler, pero de repente puedo hablar un poquito que para alguna persona no quiera escuchar. El protagonista es súper complejo, o sea, no es un protagonista, no es, no es Chandler, no es alguien que tú puedas entender en un segundo. Tiene una historia, un dolor interno, tiene cosas de su pasado que se van revelando. Entonces, claro,
principalmente por el protagonista y sus acciones, empecé a ir no solamente a ver lo que sucedía en un capítulo, sino buscaba entonces reviews, buscaba análisis, me iba a foros, como a empezar a entrar en una comunidad. Y creo que esa experiencia también es significativa, como buscar analizar y buscar leer opiniones de otras personas y de gente que también está involucrada en el medio. Entonces ahí el proceso se enriquece muchísimo de experimentar una serie con todo esto extra que tiene, ¿no? Claro, que creo que lo que estás diciendo es como tratar este programa de televisión como arte alto, lo que llaman arte alto, como, o sea, no es una cosa para ver y olvidarse de eso, es algo para ver y pensarlo y volverlo a ver y ver las capas de significado, y que eso nace con cómo está siendo creada esta serie, y luego la gente se va dando cuenta, oigan, esta gente está metiéndole mucha cabeza a cada momento y a cada cosa de esta serie, y que lo podemos leer así. De ahí me nace una pregunta sobre el consumo para ambos. O sea, estas series al momento entonces de producirse, digamos, pensando que estas series se escriben como textos de alguna manera, y es algo que se hace para ser revisitado, porque digamos, de la experiencia, Fede, que me estás contando, yo como que veo que hay un ir y venir con un solo episodio inclusive. Entonces como que mi pregunta es, vos volvías a los episodios y decías como que, claro, es que esta parte es la que decía tal persona en este blog. Sí, y por eso el siempre, o sea, cuando hablan del Golden Age o la era dorada de la televisión, que fue justamente después de Los Sopranos y cuando empezaron a surgir estos programas, y hablamos de Mad Men, creo que fue una de las que siguientes, ¿no? Está Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad, son análogas a novelas literarias, ¿no? Entonces una novela, uno cuando la lee y luego pasa un tiempo y la quieres volver a leer o de que la lees años después y significa algo muy diferente en ese momento a lo que fue cuando la leíste por primera vez. Y la analogía es igual. Hay series, o en mi caso, que vuelvo a ver. Yo vuelvo a ver una serie completa y la veo y la entiendo diferente y ya tengo como el conocimiento de lo que va a suceder, pero no estoy pensando en lo que va a suceder, sino en la ejecución. Empiezas a ver también, si eres apasionado en el séptimo arte, empiezas a ver cómo la cámara está en este momento, los movimientos de cámara, la cinematografía. Empiezas a disfrutarla en distintos niveles, a solamente ver lo que pasa con la trama, ¿no? Que también es interesante, pero son otras capas. Y que hay algo, eso es súper interesante, que en el pre-roll del podcast estábamos hablando de esa como importancia que le damos a la trama, y que yo creo que culturalmente, pues de eso hay mucho. Que mis papás, por ejemplo, me preguntan a mí y a mi hermana como, ¿ustedes por qué? ¿Ustedes cómo son capaces de volverse a ver una película que ya se vieron? Y que mis papás, su relación con el cine y la televisión es mucho eso, como yo me la veo y pues me la vi. Y que hay películas y series que me las he visto cantidades de veces, y episodios que me puedo ver un mundo de veces, y es por esa razón que estoy pensando cómo lo están grabando y que uno le está dando ese trato. Y hay no me puedo resistir, voy a contar la historia de la televisión, empezando por lo siguiente, que específicamente cuando hablas de la novela, porque a lo que quiero llegar es como, ¿qué es lo que hace a la televisión un medio que puede hacer algo que otros medios no pueden hacer? ¿Sí? Que creo que el momento en el que la televisión se hace grande es el momento en el que Los Sopranos, y hay un par de series como precursoras a eso, se dan cuenta como que, ok, ¿qué es lo que este medio puede lograr que no hace el cine, que no hace la literatura, que no hacen las novelas y que no hace el radio? Y creo que el medio que viene antes de la televisión, que más se parece a la televisión que nosotros conocemos ahora como gran televisión, es la novela serializada. Específicamente me refiero a ¿quién es? Alejandro Dumas, Charles Dickens. Charles Dickens, claro. Las novelas por entregas. Las novelas por entregas, exactamente. O quizás también
la radio serializada, que Sandokan fue como acá en En Colombia. Colombia tenemos un gran, o sea, pero también en la crónica periodística, las crónicas por entregas. Y yo diría pues específicamente en la ficción, como para separarlo del periodismo, Ok. que la razón es porque estos son medios en los que una historia se desarrolla a través de meses o años y que la complejidad narrativa es muchísimo mayor. Que para empezar a separárselos un poquito de como por qué la televisión no es cine, que vamos a entrar en estas cosas más adelante, pero por ejemplo, múltiples protagonistas, múltiples hilos de historia que se van desarrollando, desarrollo de personajes a través de años y años y años que no es sencillo, no es un arco, son múltiples. Y quiero contar esta historia como muy rápido porque me parece este contexto como tan importante para hablar de estas cosas. La televisión en Estados Unidos nace alrededor de los años 50 y hay como tres relaciones importantes que uno tiene que pensarse como, ok, acaba de nacer este nuevo medio, ¿en qué están pensando las personas? ¿Cuáles son sus referentes previos? Tienen tres. El radio, porque el radio era como la fuente de entretenimiento masivo, que literalmente la arquitectura de la televisión en Estados Unidos, y pues ahí es donde se empieza esta historia, se monta encima de la arquitectura del radio. Entonces literalmente son estas tres grandes cadenas, NBC, ABC y CBS. Para hacer una precisión, cuando hablas, Alejo, de la arquitectura, estamos hablando no solamente de la arquitectura organizacional, o sea que en NBC o lo que sea radio se vuelve NBC Televisión, sino pues porque también hay todo un tema de tecnologías y del espectro y de las vainas que eran los que ya tenían acceso al espectro. Sí, eran literalmente eso. Es que estos grandes conglomerados empezaron a decir, bueno, esto todo empezó con radio AM y luego ellos desarrollaron las ondas FM. Entonces como que ellos tienen toda esta tecnología y todo esto y luego la televisión de tubo la empezaron a desarrollar en esas compañías y por eso es que existe la televisión, porque estos programas, estas cadenas radiales empezaron a decir cómo innovamos sobre esto. Las tecnologías previas a estos eran el radio y el cine. Entonces el radio es literal la arquitectura y la infraestructura con la que se entiende eso. El teatro, porque pues la televisión tiene actores y gente hablando, entonces como del teatro se saca mucho. Y más directamente del teatro, el cine. Que esto se parece al cine y a mí esa relación me parece súper interesante porque el cine era un medio extremadamente joven en ese momento y el cine llevaba solamente como desde 1885, entonces como que de nuevo son formas de arte que tienen menos de un siglo. Entra la televisión y con la televisión básicamente como por 50 años como que no sabían qué hacer con ella. Además acuérdense que cuando sale la televisión en la mayoría de los países estamos hablando de 2, 3 canales como mucho a nivel nacional. Entonces, no solamente eran limitados los canales, sino eran eventos. Cuando había un programa de televisión en la noche, que eso ya dejó de existir, el lunes por la noche, yo me imagino que en Colombia también tienen que tener muchas referencias de esto, era el programa que pasaba tal, y todo el país estaba sentado, sintonizando, viendo lo mismo. Entonces, imagínense el poder de tener a toda la nación viendo lo mismo y conectados, y eso ayudaba muchísimo también a la idiosincrasia del país, a compartir los referentes, y esas eran la manera como ellos pensaban, que estamos hablando de episodios, bien sea a nivel de noticiero, a nivel de periodismo, a nivel de ficción, estamos hablando de yo me estoy sentando una vez a ver esto y ya, ¿por qué? Porque también hago otras cosas, porque la televisión es para distraer y entretenerme y no para pensar. Es un evento. Es un evento, exactamente. Igual que una película de cine. Yo voy una vez al cine a ver una película, o lo hacía, y ya. Era como el mismo concepto de la televisión. Lo único que quiero separar ahí como en términos del evento era que como que al cine se le daba un prestigio. Era como que el cine para los años 30 y 40 y 50 ya había tomado este coso de como que wow, esto puede ser una historia épica, como que ya había venido y pasado lo que el viento se llevó y como toda esta era de los estudios y Estados Unidos, que también es una historia bien interesante. Y no me quiero meter como en esos años de interim, pero el punto es entre como los años 50 y los años 90, la televisión sí era esto, era esta cosa que se comisionaba y era algo que como que se asemejaba como a las novelas de pulpa, que era como, esto es entretenimiento así barato, pero hay algo que empieza a pasar y es que por la capacidad de serialización de la televisión, es fascinante, esto lo describe Brett Martin en su libro, hay una concentración de la información sobre la serie. Y es que la gente que estaba escribiendo la serie era la única gente que sabía todo lo que había pasado en los episodios.
o sea, ellos eran capaces de decirte como que no, eso no puede pasar por esta razón. Es como que no, nosotros dijimos que la mamá de este man vivía en el Caribe, entonces no podemos decir que ella vive en Londres, ¿ya? Entonces empieza a ocurrir esta concentración de información y el escritor empieza a tomar más y más poder en la televisión. Que hay un fenómeno muy interesante y es que el autor del cine es el director, pero el autor de la televisión es el escritor. ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando ustedes les preguntan como que ¿de quién es esa película? Nosotros no sabemos el nombre del director en el cine y no nos sabemos el nombre de los escritores de las grandes películas, ¿cierto? Pero en la televisión es al revés, está flipado. Nosotros conocemos los nombres de los escritores de televisión, pues los que son ñoños, más no conocemos los nombres de directores de televisión. Claro, porque usualmente en la televisión el director puede cambiar por capítulo, puede cambiar por temporada. O sea, es una persona que se dedica a hacer un episodio, ¿no? Por lo menos ahorita. Uh-huh. Y en cambio, la figura del escritor o el autor es el showrunner, es el que maneja todas las etapas de la historia que quiere contar junto a su equipo de escritores, etcétera, pero es la cabeza. Hay algo que estabas mencionando, Ale, que era la época previa a esta buena televisión y también que preguntaba Sebastián. Y creo que como estábamos hablando, que cada capítulo de televisión estaba considerado como de manera independiente, así sea que los detalles de que la mamá en el Caribe o en Londres lo tenían los escritores, pero el público en general sintonizaba un capítulo a la vez. Y la manera como estaban estructurados los episodios es lo que llaman circular. O sea, el protagonista empezaba su situación normal, como en su día a día. Luego se le presentaba el problema de ese episodio, luego veía a ver cómo lo resolvía, lo termina resolviendo y vuelve a su etapa inicial. No cambia, no evoluciona, no hay un aprendizaje. O sea, puede ser que haya un aprendizaje de la semana y ya, pero cuando tú prendes el televisor la semana siguiente, otra vez están en su situación normal. Y eso es lo que la televisión, después de Los Sopranos o con todo ese tema de HBO, empezó a experimentar y a cambiar, que es que lo que te sucede en un episodio importa para el siguiente, ¿no? El arco narrativo de tanto de una temporada como de una serie completa. Y si tú ves un personaje vuelvo a poner el ejemplo de Mad Men, tú conoces al personaje de Don Draper en el primer episodio y lo comparas al último episodio y tú notablemente ves el cambio que ha sucedido a través de él por todas las circunstancias que han ocurrido a lo largo de todo el show. Y eso es como que fundamental, esa diferencia. Hablemos de Los Soprano, empecemos por ahí, que hay un factor histórico que cuando yo lo leí por primera vez, yo era como, por supuesto, Los Soprano coincidieron con la llegada del DVD, que el DVD, la venta de DVDs caseros, fue la manera como personas, o sea, Los Sopranos fueron esta bola de nieve que se convirtió en una avalancha, ¿sí? Que Los Sopranos empezaron como este programa y sí tuvo un éxito, pero para el final de Los Soprano era un fenómeno gigantesco en Estados Unidos y parte de esa razón era porque las personas por primera vez podían ir, comprar el DVD de Los Sopranos, ponerse al día y engancharse y empezar a ver, ¿sí? Que antes de eso no había manera. Era como que vos te enganchabas y te gustaba esta serie, pero pues te tocó vértela a partir de aquí, porque ¿qué vas a hacer? ¿Conseguirte el VHS? No, como que eso no era algo que se hacía. Y te tengo que explicar como más de qué es lo que hace Los Soprano como serie en términos del contenido. Bueno, Los Sopranos, la premisa es una familia de la mafia, ¿no? Tony Soprano, quien si ustedes ven el primer episodio te cuenta, usualmente los primeros episodios que son los pilotos, te pueden dar una muy buena idea o una clara idea de todo lo que va a ser el resto de la serie. Uh-huh. Y este protagonista, que es Tony Soprano, que es padre de familia, que es jefe de una de las familias de mafia, está sintiendo un vacío, está sintiendo algo que no lo está llenando y comienza a ir a unas sesiones de terapia para ver, pero claro, imagínense la figura de un mafioso hablando sobre sus problemas con un psicólogo. Esa premisa, que ya es una contradicción al estereotipo del mafioso, empieza a crecer a partir de ahí y empieza a hacer unos cambios fundamentales en la vida de Tony Soprano. Y la gran serie, ¿por qué se vuelve la gran serie? Es que además yo no me he visto Los Soprano, entonces pues como que todos estos nombres yo sé que existen, pero
¿Cómo se construye la gran serie que cambió la televisión? Es que para hoy en día quizás es difícil, y lo hablaba Alejandro con la diferencia generacional, quizás es muy difícil imaginarse que Los Sopranos sea algo. Si Los Sopranos saliera hoy, no habría, digamos, mayores consecuencias. Pero en el momento en el que salió, no existía una serie así. No existía una serie que tuviese protagonistas complejos, que tuviese arcos narrativos, que tuviese cambios a lo largo de capítulo tras capítulo, que hubiese un crecimiento, una evolución, y justamente que tenías que estar al día para poderla entender. Entonces, gracias a los DVDs, la gente, si quería ver la segunda o la tercera temporada de Los Sopranos, tenía que ver las anteriores. Hoy suena muy evidente todo esto, pero antes de Los Sopranos no pasaba. Antes de Los Sopranos, tú podías ver cualquier episodio de cualquier serie y ibas a entender esa premisa en ese momento y ya. Yo de hecho estoy un poquito en desacuerdo. Ajá. Porque uno sí se puede ver X episodio de Los Soprano y es suficientemente modular y contenido para vérselo. Es que yo recientemente me vi Los Sopranos por primera vez, me la acabo de terminar hace un mes, pero Los Soprano sí tiene como estas historias modulares, como que ellos son como un punto transicional, porque a mí lo que me sorprendió de Los Soprano es que como que si pones algo como Breaking Bad o Mad Men, es como este gran arco, ¿cierto? Como que este único gran arco, que es como este hombre que es Don Draper y lo que le pasa. Este hombre que es Walter White y lo que le pasa. Pero Los Soprano es sencillamente como que vamos a vivir con esta gente un rato. Y que en ningún momento tratan al público como alguien al que le están intentando vender algo, ¿cierto? Ellos sencillamente es como que aquí está la historia. Ustedes métanle cuanto quieran. Sí, y tienes razón. Es como un punto de transición. Y por eso la pregunta quizás no tiene una respuesta tan evidente en lo que conocemos de la televisión hoy en día. Sí. Porque ¿qué hizo Los Sopranos? Claro, es que hoy en día no te va a sorprender Los Sopranos. Si la ves hoy, Alejandro, que la viste, vas a decir, yo he visto inclusive mejores series ahorita, pero en el contexto de 1999, en el contexto de que la programación en esos momentos en televisión era de otra manera, cambió las reglas, ¿no? Cambió las reglas de tener este protagonista que no es un protagonista normal y que es verdad que no está tan serializada, pero sí es verdad que tienes tu continuidad a lo largo de las temporadas de Los Sopranos. Y ese cambio que fue de alguna manera diferente o no tan evidente, pero sí fue como muy distinto a lo que había, empezó a ser, para utilizar la misma analogía, esta bola de nieve que fue una avalancha en toda la televisión a partir de ahí. Y estoy de acuerdo que sí, como que lo que viene después de Los Soprano como que nos acostumbras un poquito, pero yo también diría que yo me vi Los Soprano como pues después de haberme visto, no sé, Breaking Bad y otras cosas, un poquito de Mad Men. Y yo todavía no me he visto nada como Los Soprano. Como que Los Soprano, el nivel de como realismo psicológico y como de que Los Soprano, yo nunca me sentí con Los Soprano como que alguien me estaba contando una historia. Jamás. Claro, eres como si tú estabas ahí. Ajá. Es como la inmersión y el realismo psicológico y todo esto que de nuevo era como que lo que le importaba a David Chase, el creador de Los Soprano, como el realismo psicológico y que el man estaba obsesionado como con el cine francés, que se estaba en súper experimental. Yo creo que nadie más ha hecho eso. Que como que todas las otras series que vinieron después tenían estos arcos como súper concretos en mente, o incluso The Wire, que es una serie como que ahí Sebas es el experto local en The Wire entre los dos. Yo no me he visto The Wire. Que The Wire se dedica como, esta temporada vamos a explorar la corrupción en Baltimore y el sistema de colegios. Y al final no llegan como al sistema sanitario y el sistema de tratamiento de aguas de Baltimore como en la quinta temporada. Que son series con tesis y son series como con una visión así como, vamos a hacer esto. Pero como por definir lo que hace Los Sopranos como un momento en su historia que le recomiendo a todo el mundo esa serie, es que la mayor tesis es como, la mente humana es compleja y queremos ver de qué va. Que yo todavía hasta el día de hoy, yo no sé exactamente de qué se trata Los Sopranos. Me la vi toda hace poquito y no te sé decir de qué puta se trata. Como que sí, tiene mafia y tiene familia y tiene y como la vida americana retratada en Nueva Jersey, pero yo no te sé decir de qué se trata. Y ahí la pregunta que yo tengo, Fede, pues vos sos también venezolano, o sea, y como venezolano colombiano,
O sea, también una experiencia que uno tiene de la televisión, le guste o no, lo haya enganchado o no, igual son las telenovelas. Claro. Y los culebrones y todas estas cosas. Y yo sí fui, creo que, no sé que a diferencia de Alejandro, no sé si a diferencia tuya, yo sí fui un ávido consumidor de telenovelas hasta, pues no sé, o sea, yo he visto más telenovelas de lo que he visto las grandes series y la era dorada de la televisión. Eso sí, lo digo sin reparos. Y quiero saber qué diferencia tiene una serie como... Me interesa esto que estaban diciendo de que Los Soprano es como un punto de transición, que es un evento contenido en sí mismo y que uno puede ver uno y aparentemente irse y quedaste con lo que quedaste, pero también tiene un arco que uno puede ir siguiendo y por el cual te puede interesar y entonces habitas el arco. Y eso a mí me suena como una telenovela. Sí. Y quiero saber cuál es la diferencia o cómo ustedes se han pensado esta diferencia. Fíjate, que es interesante el ejemplo de telenovelas, porque además en el mismo nombre que le pusimos, telenovela, podemos volver a la referencia Una telenovela, de las una novelas novela literarias. por televisión, sí. Claro. Sí, sí, sí. Quizás la telenovela encontró su propio género, y yo no soy experto en telenovelas y me habré visto una o dos. Sebastián, lamento decepcionarte, no me atraparon. Pero triste. siendo venezolano y siendo colombiano, es imposible no estar por lo menos en conocimiento de las telenovelas y de que igualito, episodio tras episodio, y ponían los momentos culminantes o te dejaban en suspenso para que sintonizaras la semana que viene. Esos mismos elementos se utilizan en algunas series que no son de mi agrado. Por ejemplo, eso es algo que 24 hacía mucho. No sé si recuerdan la serie 24, Sí. que era Jack Bauer, que vivía todo un día, entonces te lo mostraban en tiempo real y te dejaba el final de un capítulo, te dejaba en el último momento con el pum y cerraba el capítulo y decías, necesito ver el siguiente, ¿no? Así como pasaba en las telenovelas, que quizás había una gran revelación y querías ver qué pasaba la semana siguiente. Creo que las telenovelas se volvieron o son por su género, no quiero decir que sea malo o bueno, simplemente es que no quiero decir irreal, pero quiero decir ni caricaturesco, pero hay algo de exageración en los momentos, en los personajes, ¿no? Fíjense que los clichés cuando uno los representa son ¡oh, no puede ser! Y eso no es como la gente habla, es una representación. La palabra que a mí me gusta para esa representación es melodrama. Melodrama, exacto. Y fíjate que en la televisión que estamos hablando están acercados más al realismo, ¿no? Que pueden explorar situaciones y emociones reales de personajes. Quizás las situaciones pueden ir un poco más fantásticas, ¿no? Por ejemplo, la mafia o por ejemplo, construir un laboratorio de metanfetamina en un camper y volverse un imperio de droga en Estados Unidos, como fue Breaking Bad, o lo que trata Breaking Bad. Quizás las situaciones pueden ir más hacia lugares que no pasarían a la vida real, pero la manera como ellos lidian las situaciones, las emociones, las reacciones, están más atadas al realismo y podemos identificarnos con esa persona. Mientras que en las telenovelas, como son tan diferentes sus reacciones y tan exageradas, hay quizás un distanciamiento con la audiencia, con quien lo está viendo, y lo que te interesa es la trama. Y vuelvo al comentario que hacía Alejandro, ¿no? Quizás nuestra cultura, que está tan bañada en telenovelas, está tan obsesionada por la trama justamente por esto, porque quieres ver qué pasa siguiente, porque nos criaron de esta manera, ¿no? Del semana tras semana, ver cuál va a ser lo siguiente. Y es que además es día tras día. Le pegaste, es que quiero hablar de todo lo que está diciendo porque creo que le pegaste, o sea, lo que está diciendo de la trama es totalmente exacto, como que la novela es trama, es como evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, tras giro, tras giro, tras giro. Que sí hay una sobreimportancia de la trama allí, que yo no estoy diciendo que eso sea como
bueno o malo, pero es una manera diferente de verlo. Que, por ejemplo, el cine de Hollywood es trama. Que es evento tras evento tras evento. Y es eso a lo que seguimos el hilo. Que esta otra televisión, por ejemplo, se trata más de la historia que de la trama. Y no por entrar demasiado en como poner mi sombrero de estudiante de teatro encima. Pero como que la trama es una serie de eventos. Historia es lo que le pasa al personaje internamente. Como las transformaciones y lo que está pasando adentro. Ya. Que hay episodios de Los Soprano que es como Tony y la hija se van a ver universidades. Es como que se van a mirar universidades. Es como que... Y puede que en ese arco de la trama... Bueno, y al mismo tiempo... Tony descubre que hay un tipo que los había traicionado en uno de los pueblos en donde están las universidades. Entonces como que por un lado hay mucha historia, que es como que este papá dejando ir a su hija, y por el otro lado hay mucha trama. Entonces como que de nuevo hablando de Los Soprano como este balance de cosas. Claro. Y hay dos cosas que quiero mencionar ahí, que son cómo se escriben las novelas y cómo se ven las novelas. Primero, lo que mencionaste, Sebas, que son todos los días, ¿cierto? Parce, una sala de escritura de novelas no se puede detener a ver si todo es arte. Como que ellos necesitan sacar un guión todos los días, ¿cierto? Y este guión luego se va a producción todos los días. Entonces hay toda esta pipa de producción que necesitan formalizarlo. Entonces se escribe y se producen bombas, ¿ya? Entonces por eso es que salen estas narrativas que son familiares, que son reconocibles, porque estos escritores están diciendo, marica, necesitamos un guión. Necesitamos sacar algo hoy. Entonces lo que salga hoy, eso se va a hacer. Mientras que los ciclos de producción con estas novelas serializadas es como, vamos a escribir por un año y luego vamos a sacar la serie, ¿sí? O son ciclos de producción mucho más largos, en los que vamos a tratar una temporada y escribirla como por 4 meses y luego eso se va a producción. Entonces que tiene mucho más tiempo para desarrollar esas cosas. Y luego hay algo que a mí me parece fascinante sobre la manera como nosotros vemos novelas. Y es que nosotros vemos novelas como por encima del hombro y planchando o haciendo tareas. O nosotros vemos telenovelas mientras que trapeamos y barremos. Que lo que eso hace... Yo tengo una prima que actúa para novelas y ella lo que me decía era... Ve, la diferencia es que en la novela vos no ves líneas de acción. Un guión se divide muy visualmente porque el diálogo se ve muy diferente a las líneas de como descripciones de lo que se ve en pantalla. Las telenovelas son puro diálogo. Todo se ve por diálogo. Y yo en ese momento decidí internamente que la radionovela en Colombia nunca se fue. Porque nosotros podemos dejar no mirar el televisor y entender todo lo que pasa, ¿cierto? Porque los personajes dicen todo, dicen todas sus intenciones, dicen todo lo que están sintiendo. Entonces eso es lo que se ve muy aumentado. Se explica a sí misma. Exactamente, se explica a sí misma para el público constantemente. Y eso tiene que ver con la manera como se escribió y como la manera como las personas las consumen. Si vos te intentás ver Los Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, trapeando, te va a tocar devolverte. Sí. O sea, para entender lo que pasó en el episodio, te va a tocar. Porque hay muchas cosas que pasan visualmente, muchas miradas, y como la manera como está grabado te explica mucho de la serie. Y que eso pasa mucho con el cine. Que el cine sabe que te tiene captivo, que estás viéndolo. Entonces cuenta con eso. La telenovela no cuenta con eso. Entonces eso empieza como a explicar por qué un escritor de telenovela, por más de que quiera innovar, se ven un poquito maniatados. Porque si vos pones mucha acción, como que eso sencillamente no lo hacen en la telenovela. Porque RCN te va a decir, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Tu productor te va a decir, esto no podemos hacer. No podemos tener una secuencia en la que nadie dice nada de un episodio completo. Como que no hay lugar. Y siendo la trama, lo que importa en la telenovela, lo que buscan es engancharte al final para que veas el siguiente, engancharte al final para que veas el siguiente. Mientras haciendo un ejemplo opuesto a algo que sea únicamente trama, y pueda tocar una de lo que ha sido mis series favoritas en la vida, es la precuela de Breaking Bad, que actualmente existe, que se llama Better Call Saul, o en español sería Mejor llama a Saúl. y esta precuela, fíjense, trata sobre uno de los personajes de Breaking Bad, que es el abogado, que se llama Saul Goodman, y cómo este abogado, dónde empezó y va a terminar en el personaje que se conoce en Breaking Bad. Entonces la trama ya está escrita. Ya se sabe qué va a pasar con ese personaje. Sí. Ya se sabe todo, o sea, se sabe que Saul Goodman existe y de esta manera. Entonces, yo creo que el gran ejemplo de un programa de televisión, de una serie, que no se enfoca en la trama, sino en los personajes y en lo que viven y cómo eso los va afectando y cambiando, es esta serie Better Call Saul, que a ellos no les importa qué va a pasar, les importa el cómo va a suceder esto. Ajá. Y el cómo es
fascinante y no puedes ver esta serie mientras estás con el celular o estás planchando o estás cocinando. Tienes que estar viendo todos los detalles para que realmente la aprecies. Y que para mí, o sea, esta idea de que la trama es todo, a mí me raya tanto, porque si alguien se vio Titanic... Exacto. ¿Alguien se vio La Pasión de Cristo y la disfrutó? Es como que nosotros peleamos con nuestra... Como que es una afirmación tan contraproducente. Y además, como que si nos vamos al nivel metanarrativo de... ¿Ustedes por qué son capaces de ver ese Spider-Man entonces? Como ustedes saben que Spider-Man no se va a morir. Como que al final del día el bueno gana, ¿cierto? Y son muy pocas las películas en las que realmente como que salimos y nosotros decimos, wow, a lo bien esa historia no era lo que yo me quería... o sea, no era lo que yo creía. Que entonces uno se tiene que preguntar como que ¿qué es lo que uno está viendo? Porque hay algo más. Como que se trata del cómo, se trata del por qué, se trata de esos personajes. Que la trama, obviamente la trama es importante y la trama es un gancho y que uno suspende su disbelief. ¿Cómo se dice esto, Sebastián? La realidad. No, suspender el juicio, suspender, sí, todas estas cosas. Suspender la incredulidad. Ya me acordé. Suspender la incredulidad. Que uno suspende su propia incredulidad como para meterse en la trama. Pero pues al final del día hay una parte del cerebro de uno que sabe eso. Y que lo que lo engancha no es una serie de eventos, sino como el ver ese personaje en esa situación y uno poderse como, no sé si identificar, sí, quizás identificar... pero sí, como poder creer que estas cosas le están pasando a unas personas. Pero ahí me interesa que yo no me he visto Better Call Saul, no me he visto Breaking Bad. Creo que lo más cercano que llegué a ver de Breaking Bad fue cuando en Colombia hicieron Metástasis, que era la versión colombianizada. Que a mí eso siempre me ha parecido fascinante, como cómo se importan estos formatos de las serializadas y las vuelven telenovelas. Y que Metástasis, eso lo hicieron en una temporada y sale. Sí. ¿Cómo le fue a eso, por cierto? No sé. Creo que le fue bastante bien, como... Creo que Metástasis fue como bien, no fue fenómeno, pero bien. Pero mi pregunta es, va un poquito, claro, el tema de la historia o de que, exacto, de la obsesión con la trama, pues claro, todos sabemos que pues en muchas vainas lo que va a pasar. Pero la pregunta con Better Call Saul y Breaking Bad es un poquito sobre esta tensión entre de las vainas históricas. Es como pues, el tema de la precuela es que nace como una serie histórica, pues porque uno sabes qué es lo que va a tener al final. Porque yo quería hablar un poquito de Narcos, por ejemplo. Y como este fenómeno igual de estas series sobre eventos históricos, que ya hay tantas en Netflix en este momento, y es como que, pues la historia ya la conocemos. Claro. O sea, como que yo siempre jodía a gente en la universidad cuando me decían, ay, no, me va a joder porque me estoy viendo Narcos. Es como, te lo va a dañar, Pablo Escobar se muere al final. Sí, no, que pues... Pero mi pregunta es un poquito como cómo esta serie Better Call Saul como que lidia con el tema de que su final ya está escrito para el que la ve, pues sí sabe que existe Breaking Bad. Bueno, es que esa pregunta es justamente el motivo por el cual la gente lo ve. Porque, ¿qué fue lo inteligente que hicieron? Arrancaron el primer capítulo con este protagonista, que es Saul Goodman, pero que en la serie descubrimos que realmente su nombre original es otro. Y las características que tiene este protagonista son muy diferentes al que vemos en Breaking Bad. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta persona que se ve de esta manera, que tiene como unos valores, que tiene moral, que tiene inclusive, es una persona buena, termina siendo este abogado criminal que lo que le importa es el dinero y lo que le importa es su propio beneficio? Entonces ves el contraste y vas viendo cómo pasó esto, así como quizás puedas pensar en Pablo Escobar y lo conoces como este máxima figura de narcotráfico en Colombia, pero te pueden presentar, no me acuerdo cómo empieza Narcos, pero no sé si empieza ya con Pablo Escobar siendo una gran figura, creo que no, exacto. Ves a un Pablo Escobar siendo, por ejemplo, candidato político, ¿no? Entonces dices, ¿cómo llegó de acá a acá? Entonces, creo que en los contrastes es donde encuentras el cómo y ahí es donde se hace interesante, más allá de la trama.
Y me estás haciendo recordar como el piloto de Breaking Bad, que para los que se lo han visto, los que no, estos son los primeros 2 minutos de la serie. Pero Breaking Bad hace exactamente lo mismo. Breaking Bad empieza el primer episodio mostrándote el final del episodio y luego se devuelve. Breaking Bad empieza con ¿cómo se dice? ¿Un tráiler? ¿El RV? Ah, ¿no es como esas casas rodantes? Camper puede ser. Ajá. Sí, esas casas rodantes, un campero. Empieza con un campero en el desierto que se vara en el desierto y sale un tipo con una máscara de gas y en calzoncillos al desierto con una pistola en la mano y ves que hay como cuerpos moviéndose dentro de esto. Y sale el tipo y ves que es Walter Blanco. Y cortamos el tipo está enseñando en una clase de química de colegio, de secundaria. Entonces te plantea la misma pregunta. ¿Cómo? No se trata de qué es lo que va a pasar. Se trata de cómo es que sucede. Que Vince Gilligan es un genio de eso. Vince Gilligan, todo el arco de Breaking Bad se trata de cómo este profesor de secundaria se va a convertir en un tipo que se mueve en el mundo de las drogas. Y de cómo eso afecta a su familia y todo eso. Pero que sí, que esa como fascinación por el cambio, como esa idea de la transformación en la que transitan muchas de estas series que no se tratan sobre su trama, sino sobre sus personajes. Y que como que plantea preguntas más historias de que preguntas más grandes de qué es lo que valoramos en una obra de arte o en una historia. Que es como, ¿son los eventos o son sus personajes y cómo esos eventos los afectan? Entonces tenemos esta idea de que la buena televisión, o esto que hemos venido a entender como la televisión como una forma de arte, es sobre personajes y no tanto sobre una trama. No es sobre el cómo se desarrolla un personaje, que obviamente tiene unos eventos, pues claro. Es que me es imposible pensar entonces, o sea, por ejemplo, Betty la Fea. O sea, pues, se llama Yo soy Betty la Fea. O sea, es a la larga la historia de Betty. O sea, y que nos puede parecer no sé, lo podríamos descartar, pero igual a la larga sí, que el tropo de la fea que se vuelve bonita o esa historia pues es familiar y es una fórmula, pero igual me parece que o sea, cuando uno habla de la telenovela que cambió las telenovelas, Betty la Fea o sea, Betty la Fea es Los Sopranos de las telenovelas. De acuerdo, de acuerdo. Y no sé si es precisamente porque, digamos, está organizada alrededor de como una transición de un personaje. No sé, porque la verdad es que tampoco yo me vi Betty la Fea cuando salió, no me la he vuelto a ver. Sé que está en Netflix, pero no me la he vuelto a ver. Yo estoy de acuerdo. Es decir, que como que creo que todos esos factores como de contenido, yo te lo defiendo. Como que yo me paro ahí y digo, bien, o sea, yo tampoco me he visto Betty la Fea. Yo lo único que diría era como que... Expertos de sillón Expertos de sillón No, pero pues por lo que estás diciendo y por lo que yo recuerdo de Betty la Fea es como que sí, estos son los arcos y todo. Yo defendería los factores de producción y lo único que defendería era como que, bueno, pero pensemos cuáles son como la transformación de Betty la Fea como su Cenicienta, ¿cierto? Es como una narrativa más familiar y más, pues, sencilla, ¿me entendés? Es como una idea de como no sé, oigan, yo no me he visto Betty la Fea. Pero pues me atrevería a decir que es como... Que pues Los Soprano y Breaking Bad y Mad Men y estas vainas se meten con unos temas y unas ideas como más, entre comillas, complejas, ¿cierto? Que es como la fábrica que teje la sociedad americana y los valores y las vainas. Y que Betty la Fea hace lo mismo con unas ideas como más familiares, más comunicables a un público masivo y que lo hace como desde un tono más, como sí, familiar, de amor, de amistad, estas vainas. Es como un poquito más light y no por eso lo estoy atacando. No sé, Fede, ¿qué piensa ahí? Pero es que fíjate qué interesante el argumento, ¿no? Porque además se llama Yo soy Betty la Fea. Entonces la telenovela, que confieso que no la he visto toda, habrá visto algunos capítulos, pero entiendo yo, está más enfocada a este personaje y cómo las situaciones lo están afectando, ¿no? Sebastián ahorita es el experto de Betty la Fea entre nosotros tres. Entonces, qué interesante que una telenovela que usualmente el género está basado en la trama y está basado en lo que pasa después y después, haga una disrupción y quizás por eso se ve su gran éxito, a traer un poco cómo el personaje se siente, cómo está afectado, cómo le está cambiando y cómo va de ser Betty la Fea a Betty la Bonita, supongo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú estás viendo a una persona lidiando con emociones, estás viendo a esta persona cómo reacciona, cómo se enfrenta y te puedes identificar, bien sea porque te identificas que tú dices, yo haría lo mismo o yo en esa situación creo que sería igual,
o lo contrario, te puede atraer el opuesto, es decir, uy, yo nunca haría eso, pero estás lidiando con la reacción y emoción de un personaje y eso siempre va a conectar más a que si tú ves a Arnold Schwarzenegger cayéndose a tiros con alguien, es como, bueno, ok, es entretenimiento, pero no es arte. Pero lo que estoy diciendo, y es que me parece valioso tanto eso porque hay una forma de leer esta conversación que estamos teniendo que es que me acuerdo un poquito del episodio de literatura infantil que hicimos con María Antonia. A veces se puede escuchar estos episodios en clave de una idealización de culturas extranjeras. Una cosa que me parece que a la que hemos llegado en esta conversación y me parece muy valiosa es que aquí no estamos diciendo, o pues esta es mi interpretación, corríjame si me equivoco. Yo creo que aquí nadie está diciendo que en Colombia o en América Latina, uno, que no haya gran talento, desde actores a escritores, a guionistas y a de todo. Y también se dice lo mismo del periodismo. En Colombia hay excelentes periodistas, lo que hay es pésimos medios. Y es como que aquí nadie está diciendo que en Colombia no haya talento y en América Latina no haya talento enorme para producir historias increíbles. Las hemos producido en muchos formatos. La telenovela, por sus factores estructurales de producción y distribución, tal vez no es la plataforma para contar las mejores historias que le pueden poner la pata y superar, seguramente, de eso no tengo mejor, digamos, a las grandes series de la época dorada de la televisión como Los Soprano. Claro, es que lo interesante de la televisión y el cine es que son dos medios que están interpelados por el costo tan hijo madre que tiene la televisión y el cine. Es que la producción audiovisual, o sea, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a como ver cuánto cuesta producir un episodio de televisión y cuánto cuesta producir una película. Es increíblemente costoso y la televisión narrativa es lo más costoso que hay. Es lo más extremadamente costoso que hay. Y para hablar de como la telenovela contra el cine, es como que hay una razón por la que las telenovelas visualmente son muy parecidas. Y es porque usan como los atajos de producción más fáciles. Graban con 2 cámaras al tiempo para tener como múltiples tomas al mismo tiempo y tener como la toma y la contratoma al mismo tiempo, que eso se llama grabación multicámara. Y se formaliza y se crean estructuras para reducir costos, ¿sí? Entonces, que realmente eso es lo difícil como de hablar de televisión, que es como incluso en Estados Unidos, como que se habla de como que, bueno, ¿cuáles son las historias que estamos contando? Y apenas ahora, como que en los años recientes, ha empezado a como comunidades afro y comunidades LGBT y todas estas como comunidades minorías y comunidades marginalizadas históricamente han empezado a tener sus historias, ¿ya? Es como que hay razones por las que Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men, todas tienen como protagonistas un hombre blanco en sus 40s. Y es porque las personas que como que controlaban el dinero eran las personas que le daban la luz verde a estos proyectos y que en últimas acaban contando sus historias. Y eso es porque es un medio tan extremadamente costoso que yo cuando, pues, yo llevo un par de años viviendo en Colombia y como empezando a ver teatro y todo eso, es como, sí, acá hay cantidades de talento y hay cosas fantásticas siendo producidas, pero sí, hay cosas que no podemos hacer. Como que nosotros no podemos competir con los musicales de Broadway, por ejemplo. Pero si ven un musical acá en Bogotá, son fantásticos. Hay un talento enorme, pero pues no van a tener un dragón animatrónico que sale durante el musical de Shrek y mide 40 pies de altura y tira fuego. Es como que hay cosas que no se pueden hacer por limitaciones. Claro, y cuando hablamos de referencias de Estados Unidos, porque es la industria, ¿no? Es como el pico de lo que se puede hacer con estos medios, con la televisión y con el cine. Es digamos, cómo sería la máxima expresión con recursos y presupuesto, pero eso no quiere decir que no haya, lo que bien dicen, talento, ni gente que sepa hacer lo mismo en nuestra América Latina. Y que creo que eso nos trae como al momento actual que estamos viviendo, que es como Netflix y el streaming, y que hay este tipo de producciones que ahorita como que Marica, Casa de Papel es una producción española, ¿cierto? Sí. Que viene con todo este prestigio y este momento, acá hay producciones como Distrito Salvaje que se están haciendo en Colombia, que precisamente apuntan a participar en esta misma tradición, como vean, esto va a ser televisión, que vale la pena sentarse y apagar el celular para ver esta cosa, porque le vamos a meter como ese mismo nivel de formalidad de creación y experimentar y contar historias que no se han contado. Ajá, y justamente hablaba Sebastián de, bueno, que la telenovela
no es el medio quizás para hacer estas historias, pero yo creo que la respuesta está muy clara. Son los ritmos de producción, como bien habíamos conversado, tienes que sacar un capítulo diario y es mucho más retador. Por eso es que los grandes logros de poner el Betty la Fea como ejemplo se hacen extraordinarios, porque es mucho más retador hacerlo con unos ritmos de producción diaria bajo ese formato y esas limitaciones que tener meses de encerrarse en un cuarto a ver a dónde va la historia. Yo quiero solamente mencionar, porque hablamos de ejemplos de telenovelas, y yo quiero mencionar una telenovela venezolana muy exitosa en los años 90 que se llamó Por estas calles. Y la razón por la cual fue tan exitosa fue fue una gran representación. ¿De qué iba por estas calles? Pues para los no venezolanos de nuestra audiencia. Por estas calles lo que hacía era representar la realidad venezolana, inclusive de los que aquí llamamos ranchos y barrios, que pueden llamarse en otros países como favelas o sectores más vulnerables. La representación en televisión de este tipo de personajes, ¿no? Hablaba Alejandro sobre el hombre blanco de 40 años en Estados Unidos. Bueno, aquí se hizo un poquito disruptivo tener a un personaje de piel negra, a una mujer negra también, que es Gladys Ibarra, a tener como diferentes representaciones que se ataban más a poderse identificar desde la población general del país. Y esa identificación, vuelvo a este tema, creo que es clave para que para que una producción tenga éxito, ¿no? Que tú digas, wow, esta persona se parece a mí o es diferente, pero está en la misma realidad donde yo estoy. Y eso atado ahorita lo que Netflix está haciendo, particularmente en Colombia o en México, o creo que es como una estrategia de ir a los contenidos locales, justamente lo que busca es eso. Yo no estoy ya viendo a un hombre en Nuevo México, que es en Albuquerque, es una ciudad difícil de pronunciar, que está produciendo metanfetamina. No, estoy viendo ya aquí cómo este personaje está en Bogotá y cómo se desarrolla, pero con unos recursos y un presupuesto mucho mayor y una calidad a la que estoy acostumbrado a verlo. Ese nombre es hispano, Albuquerque. Eso es nos colonizaron doblemente. Sí, malditos. Nos parecemos a un episodio de televisión masiva y temprana porque creo que estamos volviendo al principio y esto se autocontiene para ponernos muy meta. Y es que en este contexto en el que ya tenemos televisión infinita, donde la podemos ver todo el tiempo, que no necesariamente quiere decir que nos tenemos que concentrar mucho en verla, donde hay más recursos, pero pues exacto, también hay más disponibilidad del contenido. Es cómo se produce gran televisión en un contexto donde a vos te baja toda la temporada, boom, y está este concepto del binge watching, o sea, donde vos te sentás y te ves los 10 capítulos de un tirón, como eso estéticamente, cómo afecta el producto, como cómo podemos seguir produciendo gran televisión cuando se va a consumir de un solo tirón. Bueno, fíjate, la transición, creo yo, que ha sido desde que empezó este tema, desde Los Sopranos hasta hoy, ha sido cada vez más de televisión masiva, donde era para la mayor cantidad de gente posible, a televisión de nicho, ¿no? Y por eso tenemos infinitas plataformas, infinitos programas, infinitos contenidos, y todos tienen sentido económicamente y financieramente, porque todos encuentran su nicho. Entonces, ya no existe un episodio donde el mundo entero está conectado viéndolo. El último gran ejemplo de esto, y muchos consideran que será el último, a no ser que haya otro gran fenómeno, fue Game of Thrones, donde todos los domingos de una temporada nueva de Game of Thrones, de verdad era un evento global. Era qué va a pasar ahora, y todas las discusiones que pasaban desde un capítulo al otro en esa semana sucedía a nivel global y eso era fascinante. Pero eso fue una excepción de lo que ya es hoy en día televisión por nicho. Ok, es como volvemos al ejemplo de los libros. Yo me estoy viendo esta serie y fíjense que nuestras conversaciones diarias son: ¿qué serie te estás viendo? ¿Qué serie me recomiendas? Análogas y similares a ¿qué libro te leíste que me puedas prestar? Préstame este libro. Mira, te presto esta serie porque yo la vi y te la recomiendo. Buenísimo, la voy a ver y la consumo. Y claro, ahí existe otra pregunta quizás un poquito diferente de cómo va a ser el desarrollo de contenido si estás enfocado en binge watch, es verla toda de uno o verla semana tras semana, pero ya eso creo que depende de la concepción que tengan sobre el contenido y cómo las estén distribuyendo. Hay contenidos específicamente
desarrollado para Netflix y hay contenido desarrollado para una televisora que se transmite y luego llega a Netflix, y debe haber unas diferencias que tú puedes identificar muy claramente para que un contenido se mantenga un episodio y viva por sí solo y no dependa de que tengas que ver toda la temporada. Pero volviendo como al gran futuro presente de la televisión, de esta televisión que conocemos que está en distintos canales y plataformas, es conseguir el nicho al cual le pueden apostar y le puede ser un modelo viable económicamente, y también que si eso va a generar buenas críticas, buenos comentarios, buenos reviews, va a aumentar su alcance, pero no es el foco de irle a la mayor cantidad de gente posible. El reto, creo yo, está siendo cómo destacas entre este mar y este universo de contenidos, y de qué manera puedes hacer que la gente te note. No que mucha gente, pero que seas notable para que puedas llegarle a tu nicho. Ese es el gran reto que tienen ahorita los productores de contenido. Inclusive es un reto que tienen los premios Emmy, que cómo hacen para en las categorías colocar. En un momento no se permitía en plataformas de streaming en los premios Emmy, y eso lo empezaron a cambiar y ahora es básicamente all in. Y cada vez se hace menos sentido tener una premiación de la manera como está concebida, porque no hay manera de realmente hacerle justicia a todo lo que está sucediendo. Hay una teoría que yo estaba empezando a pensar, que fue curioso. En el mismo mes salió el final de Juego de Tronos y otro fenómeno internacional y masivo, los Avengers. El mismo fin de semana, el último capítulo. Fue el mismo fin de semana, ¿cierto? Sí. Fue como el jueves salió los Avengers, Guerra Infinita. Guerra de la Infinidad, ¿cómo lo hispanizo? Infinity War. No, me rehúso. Lo quiero decir peor. Entonces tienes que decir Los Vengadores. Ok, sí, Los Vengadores, Guerra Infinita. Muy bien. Marica, nadie se habría ido a ver esa película si le hubieran puesto Los Vengadores, Guerra Infinita. Y Juego de Tronos. Y yo estaba pensando mucho, era como que, porque yo no soy tan escéptico, Fede, de que Juego de Tronos vaya a ser la última. Porque estoy de acuerdo, es decir, como que la segmentización de los mercados es un fenómeno que viene desde los 90s, como desde esta expansión de la televisión y todo eso, y lo mismo con el cine y con las plataformas. Sí, desde HBO Premium. Desde HBO Premium, como que el mercado se empieza a partir más y más y más, hay más y más canales, hay más y más personas, las personas tienen contenido que más y más les llega a sus identidades y a sus intereses particulares. Sin embargo, a mí me dio mucha curiosidad. Esos 2 eventos consecutivos me hicieron pensar mucho en como la necesidad que nosotros tenemos humana y cultural de reunirnos alrededor de eventos y reunirnos alrededor de historias. Que como que... yo me acuerdo... O sea, yo no soy particularmente gran fan de los Avengers. Me encanta como pensármelos, sí, como modelo de producción, etcétera. Pero yo quería participar. Era como que... Yo me aburría durante las películas, pero yo quiero formar parte de este evento y poder hablar y poder como reunirnos alrededor de esta historia. Y lo mismo con Juego de Tronos. Yo sufrí la última temporada, pero me la seguía viendo porque era como que, pero quiero participar. Y pues porque en algún momento me encantó y los libros eran excelentes. Pero yo sí creo que dentro de este mar de cosas vamos a ir encontrando como cosas alrededor de que congregarnos. Y puede que vengan como cada varios años, pero yo sí creo que hay una necesidad de como... Que precisamente lo que decías de prestar los libros, yo creo que es muy frustrante. Es como que, ¿y qué te estás viendo? Y es como serie de la que nunca he oído en un canal que no conozco. Y yo luego les digo también serie que ellos jamás han oído. Y la conversación para ahí. Y que nosotros usamos estas series como puntos de conexión. Y como que de que todos somos Betty la Fea en alguna manera. Y queremos como identificarnos y hablar de eso y compartirlo. Que yo creo que nos va a llevar a como cultura congregarnos a través de ciertos productos. Y que nosotros vamos como a ir eligiendo como que y ahora esto es lo que vamos a alzar como nuestro representante. Pero mi punto es que eso va a ser prácticamente imposible en la televisión. Es lo que... o sea, que Juego de Tronos, Game of Thrones, fue el último gran evento masivo en televisión. Y lo que sucede, es lo que yo creo, ¿no? Que lo que sucede es que ¿dónde nos vamos a congregar nosotros alrededor de las películas? Y las películas de cine se están convirtiendo en esos grandes eventos
que son los que vamos a estar, porque sí es verdad que existe la necesidad, necesitamos compartir los mismos referentes, porque imagínate, si no cada persona es una isla. Claro. Esos eventos masivos son tal cual, para bien o para mal, han sido las películas de Marvel últimamente. Entonces los Avengers, luego Iron Man, Spider-Man. Y estos son nuestros momentos de conexión con el mundo. Pero en televisión, para mí va a ser prácticamente imposible poder volver a generar eso, porque es demasiado. O sea, tiene que haber un fenómeno que no sé si se puede repetir de la misma manera. Ok. Yo lo sostengo porque, y la razón siendo porque la fuerza que tomó Game of Thrones no la tomó cuando salió en el 2009. No. O sea, Game of Thrones se volvió fenómeno como 2015. O sea, 2014, 2015 fue como que la bola de nieve se volvió una nada. Y ya ahí estábamos en las garras del streaming y las garras de Netflix y Amazon Plus y esta segmentización digital. Entonces yo sigo creyendo que es como que la televisión todavía ofrece esas oportunidades. Porque, y defiendo la parte que vos decías, que era la televisión como evento. Porque Game of Thrones se empeñó en sacar sus episodios de semana a semana y generar estos eventos que ellos empezaron a... Fue toda una estrategia de sindicalización que le empezaron a dar los episodios a otros canales alrededor del mundo para que todo el mundo se pudiera ver esa vaina el domingo por la noche. Entonces sí creo que el evento es como una parte súper importante, pero yo sí mantengo mi confianza en que la televisión lo puede dar. Claro, lo que pasa es que Game of Thrones o Juego de Tronos, tú dices de 2009... fue cuando se originó y en el 2009 no existía esta guerra de plataformas de streaming. Lo que hizo fue sobrevivir, pero ya había ese producto. Okay. Por eso digo que salir ahora va a ser... Ajá. Ojalá, no sé, ojalá salga otro fenómeno que nos permita a todos ponernos a la par y a nivel mundial. Y seguramente HBO tiene la capacidad de hacer eso más que cualquier otra, pero está difícil para la televisión poder congregar otra vez a tanta gente y tenerlo bajo ese mismo referente. Ok, estoy de acuerdo y me deja triste. Porque yo creo que la televisión lo que todavía puede ofrecer, que el cine está perdiendo la capacidad más y más, es de ofrecer estas historias más complejas, pero de acuerdo. Por la manera como ha evolucionado este episodio, no sé cómo se hace esta pregunta que siempre hacemos al final, entonces te voy a hacer varias. Ok. ¿Qué series nos vas a prestar para los que no nos hemos enamorado de la gran televisión para que lo hagamos? Esa es una. Y tal vez si hay algo igual que has leído, que te has encontrado, que has escuchado por ahí, que te ha ayudado a darle sentido tanto histórico pues como sociológico, como de la industria, a igual a pensarte este fenómeno de la gran televisión con este nivel de articulación con el que nos lo has contado, que la gente pueda buscar cuáles son. O sea, son básicamente preguntas como grandes series y recursos para dar sentido a cómo se hicieron. Yo le comentaba a Alejandro que tengo, es ya más que ya una pasión, sino ya es una obsesión con esta serie que es Better Call Saul, que comentamos anteriormente. Y yo no la puedo recomendar más a quien quiera ver un programa, quiera estar inmerso en un mundo donde olvídense de la trama. Igual, no quiere decir que no haya trama. Hay unas tramas y hay unos momentos súper, súper fascinantes. Pero el objetivo de esta serie es mostrarte cómo estos personajes van cambiando alrededor de las circunstancias que lo están sucediendo y cómo sus decisiones afectan a su propia visión y su propia identidad. Si ves primero Breaking Bad y después ves Better Call Saul, tu experiencia se enriquece mucho más. Pero pudieras ver nada más Better Call Saul. Si no has visto Breaking Bad, te recomiendo Breaking Bad. También, por ejemplo, The Handmaid's Tale, que el cuento de la criada sería la traducción, que es una serie desarrollada por Hulu y basada en una novela. Es súper interesante y muy buena. Si se la quieren ver, se la recomiendo altamente. Que además, pues Margaret Atwood, que fue la autora de la novela, pues ella sí participó en la creación de todo el guión. Y la segunda pregunta, a mí, por ejemplo, yo descubrí a Alan Sepinwall y Andy Greenwald como críticos de cine y leerlos a ellos. Bueno, Andy ahorita tiene un podcast, entonces ya dejó de escribir y lo que hace es tiene un podcast semanal. Leer y escucharlos a ellos, al que está apasionado por este tema y quiere saber más. Estos dos autores, además, Alan Sepinwall tiene un libro que se llama La Revolución Será Televisada, que de hecho Alejandro Cardona tiene y no se lo ha leído. Y es muy, muy interesante.
porque justamente habla todo lo que hablamos en este podcast, pero con mucho más conocimiento del tema y con datos y con qué significa para el legado lo que es la televisión hoy en día. Entonces, pueden buscar a estos autores, estas series y cualquier cosa, vuélvanse a escuchar. Este es un episodio que puedes volver a escuchar muchas veces, como la buena televisión. Gracias por esa cuña. Igual, de todas formas, todas las referencias que se pueden encontrar en alguna parte, recuerden que están al fondo o abajo de la descripción de este podcast en cualquier plataforma en la que decidan consumir este podcast. Fede, si la gente te quiere seguir en redes y de tus proyectos, ¿dónde te pueden encontrar local o internacionalmente? @Fede7, pero el 7 escrito en letra, no en número. @Fede7 en todas las redes, inclusive mi correo es así, fede7@gmail.com. A la orden por ahí. Y Fede, no sé si quieres recomendar el podcast que hiciste sobre la migración y todo eso. Sí, justamente estaba con un proyecto con un medio aquí en Venezuela que se llama Arepita y ellos se tratan todo el tema de Venezuela y el año pasado nos aliamos para hacer un episodio de un podcast que está basado en la migración venezolana, ¿no? Y el fenómeno que ha sucedido, que por supuesto no es un problema que dejó de ser únicamente venezolano, sino ahorita Colombia tiene este gran problema de la migración venezolana también ahí, y América Latina, y cómo se traduce esto tanto en datos, pero más importante como en las historias y las personas que están viviendo, el que está en Venezuela, que tiene sus familiares y amigos afuera, el que se fue caminando, pasando por Cúcuta hasta Bogotá, y el que se fue quizás con un empleo, que se fue a España o a Estados Unidos, que son como los diferentes tipos de migración que hemos vivido. Hay amigos colombianos que lo han escuchado y les ha parecido muy interesante, así que busquen Sobremesa de Arepita como podcast en cualquier plataforma de podcast y ahí pueden escuchar este episodio y cualquier cosa también me dicen qué tal les pareció en @Fede7. Interesantísimo. Alejandro, ¿nosotros dónde nos pueden encontrar? Yo no tengo ni idea, Sebastián, vos sos el que sabe. A ver, voy a intentar. Expertos de Sillón en Instagram y expertosdesillón@gmail.com y experto sillón en Twitter. ¿Me equivoqué? Perfecto. Muy bien, excelente. Oigan, y tengo la curiosidad, no sé si alguien se ofendió por los comentarios de Betty la Fea y nuestra como experticia de sillón de Betty la Fea. Y que yo en ese momento era como que, puta, realmente necesito verme Betty la Fea. Solamente para poderlo entender y poder hablarlo. Pero sí, me da curiosidad si quienes defenderían o atacarían la noción de Betty la Fea como nuestros sopranos. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Fede, muchas gracias por estar con nosotros desde Venezuela. No, gracias a ustedes por la invitación. Esto fue súper interesante y agradable. Muchas gracias, Fede. Para nuestros oyentes, si les gusta este episodio, recuerden recomendarle el podcast a un amigo o a 8, ¿por qué no? Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.